Bueno, vamos con el videoanálisis de los mercados de acciones, como siempre de la mano del S&P 500, pasados ya los mediados de diciembre. Y bueno, si vamos a operar acciones de cualquier empresa, de cualquier país, pues bueno, una de las recomendaciones que suelo hacer es dirigirse a índices, ir a los norteamericanos. En este caso el S&P 500 es el jefe de todos ellos, donde más liquidez hay, donde están todas las manos fuertes. Y bueno, a la vez nos vale para diversificar y minimizar riesgos. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, operar el S&P 500 es un poco lo más razonable para cualquier inversor. Bueno, ¿qué ha hecho el precio de este índice? Pues ha llegado casi a los 4.100, que ya lo pusimos como resistencia de corto plazo, que coincidía además con esta directriz verde que viene de los máximos hechos en enero de este año 2022 y ahora mismo se encuentra corrigiendo sin más este impulso desde mínimos. Tiene pinta de que va como mínimo a tapar este hueco que se hizo hace unos días y bueno, visto así, sin más podemos decir que se ha hecho un mínimo, está iniciando una estructura alcista y ahora simplemente la corrige. Es cierto, es más, podría llegar a cierto punto y a partir del cual crear otro nuevo tirón alcista rompiendo la directriz y estos máximos anteriores. Esto para más de uno estoy seguro de que tendrá un significado de que se han hecho ya los mínimos y que esto comenzaría una pauta alcista buscando pues seguramente los máximos hechos a principios de este año. A la vez hay algunos, bueno, iba a decir sistemas, no, hay una teoría que dice que cuando se supera el 50% de Fibonacci de toda una caída en una estructura bajista larga como esta, como digo, cuando se supera este 50%, pues digamos que ya no va a haber más continuidad bajista y por lo tanto ya estaríamos sumidos en una nueva estructura secular alcista o al menos ya con la seguridad, entre comillas, de que no romperemos mínimos. Es decir, si se superan los 4.160, pues sucedería eso, ¿no? Que habrían pasado ya los mayores temores del mercado. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esta teoría. Es cierto que ha funcionado varias veces, pero no le doy mucha validez. Es más, creo que puede ser un movimiento muy oportuno para engañar a mucha gente, tirar hacia arriba y bueno, una vez ahí se deshagan, se anulen posiciones bajistas y entren nuevas posiciones alcistas, que es justamente un poco lo que necesita el mercado. Está cayendo de forma tan ordenada que es totalmente anormal en un mercado bajista y el sentimiento mayoritario está en la misma dirección. ¿Dónde vemos este sentimiento bajista? Pues por ejemplo en la encuesta que hace la Asociación Americana de Inversores Individuales, pues ya vemos cómo lleva bastantes semanas dando una lectura mayor del 40% en ese sentimiento bajista. De forma práctica también lo podemos ver en el ratio put-call, que está aquí arriba en color naranja, como hay un exceso de posiciones puts abiertas en el mercado. Y bueno, para el que no esté muy familiarizado con las opciones, decir que la apertura de posiciones puts es equivalente a decir que hay una gran cantidad de posiciones bajistas en el mercado. O sea que hay mucho inversor apostando por que los índices continuarán cayendo. Este tipo de lecturas tan extremas normalmente se ven en suelos de mercado. Por ejemplo, el más próximo lo tenemos aquí, en este punto, muy cerca de este suelo más o menos temporal, porque duró un par de meses. Otro cercano, el del crash del COVID. Pues ya vimos cómo esta zona tan extrema, en torno a 1,5, se vio pues realmente en un punto más o menos cercano a los mínimos que se hicieron posteriormente. Bueno, es un indicador que tiene varias interpretaciones, no siempre da el momento exacto en el cual posicionarse, pero es bastante bueno para marcar suelos, especialmente en tendencias alcistas. Por eso ahora mismo en este mercado bajista, bueno, puede dar lugar un poco a confusión. También podemos encontrarnos muchos análisis de banca privada que dicen exactamente lo que defendemos aquí, que todavía no se ha visto un suelo definitivo y continuarán las caídas, al menos en el medio plazo.
Ya lo he mostrado en bastantes vídeos. Nos quedamos con este indicador, que es uno de los más importantes. Dio la señal recientemente en esta vela, prácticamente hace nada, la semana pasada. Y bueno, es una herramienta que falla pocas veces, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Aún así, si echamos un vistazo a más gráficos, vemos cómo se repite la misma señal. Este sería en el SP500. Bueno, aquí tenemos el cruce del direccional. Otro indicador similar al que hemos visto anteriormente. La línea avance-descenso normalizada para el SP500, como cruza también. Todo muy bajista. En indicadores especialmente diseñados para mercados bajistas también vemos un movimiento muy negativo y que se repite prácticamente en todos los gráficos. Ya lo vemos aquí también. Y en el indicador de abajo exactamente lo mismo. Es decir, si somos consecuentes con este sistema, pues lo que hay que apostar es a un movimiento tal que así, alcanzar niveles por debajo de los 3.500 en el SP500. Por cierto, hago un pequeño paréntesis para echar un vistazo al petróleo, el Brent en este caso, cómo ha dado la señal que anunciábamos hace apenas 2 o 3 semanas. Este es un marcador bastante malo para la cotización del Brent en sí mismo, ya que nos está diciendo que esta rotura de la directriz morada es muy seria y bueno, posteriormente deberíamos ver al Brent llegar como mínimo a este otro nivel de los $60, si no más abajo, seguramente aproximándose a la media móvil de 200 en esta escala semanal, en torno a 45 o $50. Además, ejecutando lo que sería una especie de, hombro, cabeza, hombro, no muy real, ya que realmente esta mecha llegó más arriba que lo que se supone que es la cabeza. También se puede interpretar como una triangulación, partiendo de ese punto, pero que en cualquier caso proyectaría, como digo, bastante más abajo. Esto hay que anotárselo bien, ya que va a influir en el cálculo del IPC, con lo que conlleva después el tema de la inflación y la política de tipos de interés, que afecta de forma directa desde hace tiempo a las cotizaciones de los mercados de acciones. Y, ¿por qué no?, nos afecta también de forma directa a nuestros bolsillos, ya que nos viene a decir que el precio de los combustibles pueden entrar ya en una fase bajista de al menos varios meses. O sea que, nos afecta también de forma directa para nuestros vehículos. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Tenemos un medio plazo que se confirma en cuanto a indicadores, que esto se viene abajo. Y, por otra parte, tenemos un corto plazo, que puede dar lugar a cualquier movimiento, pero con un sentimiento bajista bastante destacado. Entonces no suele compaginar muy bien que todo el mundo piense en la misma dirección y a la vez todos los indicadores apunten en el mismo sentido. Así que podemos estar ante dos posibles escenarios. El primero sería que realmente ese sentimiento bajista no sea tanto, haya un poco de manipulación en los datos o por debajo veamos que realmente no está siendo así. Y por poner un ejemplo, si vamos a la página de Squeezymetrics, nos da un poco los movimientos que hay en los mercados oscuros, un poco por detrás de las mesas de cotización más visibles, por decirlo así. Vemos cómo se ha producido un pico de compras bastante importante. No le daría tampoco mucha fiabilidad a estos movimientos y tenemos aquí un ejemplo en este punto. En verde sería el índice SP500 y en azul, como digo, esa lectura de mercados oscuros sería un pico muy alto en este punto que coincidió efectivamente con una subida en el índice, pero que posteriormente dio lugar a una caída que superó mínimos anteriores. Así que, quizás sean movimientos un poco detrás del escenario que ejecutan las manos fuertes, pero que no se corresponden con entrada neta de capital con intención de ver posteriormente subidas fuertes. Pero para que veamos que no está todo tampoco muy, muy claro y que por detrás de lo que vemos realmente hay muchas sombras. En consecuencia, es posible que estemos ante lo que he comentado al principio de un corto plazo de vuelta hacia arriba para superar estos niveles y ahí sí se confundiría mucho inversor, se neutralizaría seguramente en una proporción muy elevada ese sentimiento bajista que hay y habría como mínimo mucha neutralidad. Este es un escenario que es bastante posible. Sería el escenario número 1. El escenario número 2, desde luego, es
corresponder bien con lo que vemos en indicadores, el precio entraría en un descenso mucho más agresivo o con subidas y bajadas. Bueno, eso ya nos es indiferente. En definitiva, el guión que nos marcan estas herramientas, bueno, se cumpliría a rajatabla. Así que por un lado, estemos preparados ante algo así, y por otro, también hay que estar preparado ante un engaño en parte lógico y que a la vez podemos aprovechar para posicionarnos bajistas en un punto mucho más elevado, pero que bajo mi punto de vista no supone una vuelta al alza con intención de romper máximos anteriores. O sea que este movimiento yo creo que sería totalmente inesperado, aunque bueno, aquí no se puede decir nunca que algo no va a pasar, pero desde luego eso daría pie a que todo este mogollón de herramientas pues fallasen estrepitosamente. Valoramos en principio estos dos escenarios y vemos cómo se mueve estos días para sacar más conclusiones en el próximo vídeo.